Buenas tardes con todos, socios y amigos de la Cámara de Comercio Suiza. Hoy día tenemos el webinar número 29 desde que empezó la cuarentena del COVID y la suerte de tener nuestro tercer webinar tributario organizado junto con nuestro socio Bernie Benavides Abogados. Y el tema que hoy vamos Se cayó. Creo que Corín ha tenido un problema técnico, disculpen, buenas tardes y bienvenidos todos. Voy a retomar un poco lo que mencionaba Corín. Bueno, Edgardo, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad de brindar este espacio para nuestros socios. Bueno, tenemos el tema de análisis y recomendaciones sobre recientes normas tributarias para la reactivación económica y Edgardo va a profundizar más adelante, el socio y jefe del área tributaria del estudio. Agradecemos nuevamente al estudio Bernison y Benavides Abogados por su valioso apoyo a las actividades de nuestra Cámara y en permitir ofrecer estos espacios de intercambio de información relevante para nuestros socios. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con Edgardo Bernay. Adelante, Edgardo, muchas gracias. Gracias, Franco. A ver, bueno, en primer lugar, en nombre del estudio Bernison y Benavides, les doy la bienvenida a esta tercera charla o webinar en materia tributaria que organizamos conjuntamente con la Cámara de Comercio Suiza en el Perú. Y bueno, el motivo o la razón de esta conversación va a estar referida a los decretos legislativos que han sido emitidos por el gobierno a propósito de la delegación de facultades que fue otorgada por el Congreso por Ley 31011. Como recordaremos, al inicio de esta situación de emergencia, el Poder Ejecutivo solicitó facultades para que el Congreso le faculte al Ejecutivo, al Gobierno, a poder dictar una serie de normas en materia no solamente tributaria, sino en diversas materias relacionadas con la reactivación de la economía y con la atención de la emergencia. La solicitud que fue presentada por el Poder Ejecutivo fue numerada a través del proyecto de ley 4895-2020 y se solicitó la facultad de legislar durante el plazo de 60 días calendario en diversas materias, como les comentaba, entre estas en materias de política fiscal y tributaria. Habían otras normas y otras facultades para poder legislar en materia de seguridad ciudadana y orden interno, en materia de educación, en materia de protección al sector productivo y extractivo, en materia de promoción, turismo y promoción cultural, en bienes y servicios para la población, en materia de trabajo y promoción del empleo, etc. Sin embargo, a lo que nos vamos a dedicar en esta conversación es a aquellos decretos legislativos. Recordaremos que los decretos legislativos son aquellas normas con rango de ley que son publicadas por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, sobre la base de una delegación de facultades recibida del Congreso. ¿De acuerdo? Y esto ocurre, ¿por qué? Porque el Poder Ejecutivo no tiene de arranque facultades para legislar en materia tributaria. Hay algunas facultades que mantiene, establecidas por la Constitución, de acuerdo con el artículo 74 de la Constitución, facultades muy específicas, pero en general el contenido de las normas tributarias, la aprobación de los impuestos, la modificación de los impuestos, tiene que ser realizada a través de una norma con rango de ley. Esto es, a través de una ley del Congreso o a través de un decreto legislativo. Y es por eso que el Poder Ejecutivo solicitó estas facultades al Poder Legislativo a efectos de que se le faculte para legislar en materia de política fiscal y tributaria. La política fiscal es aquella relacionada al marco general sobre el cual se rige la tributación en el país. ¿De acuerdo? Entonces, la regulación y la autorización fue solicitada no solamente para modificar normas tributarias, sino también para modificar normas relacionadas al marco general de cómo funciona la política tributaria del gobierno o del Estado peruano. ¿De acuerdo?
Ahora, volviendo a lo que les comentaba, con fecha 27 de marzo de 2020, es que se publica la Ley 31011, a través de la cual se delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias, entre estas la materia tributaria, por un plazo de 45 días calendarios. Noten que la delegación fue solicitada por 60 días calendarios, fue otorgada solamente por 45 días calendarios, y esto es lo que ha causado que hayan algunos temas que, si bien el gobierno había recibido facultades para legislar al respecto, finalmente no lo hicieron. ¿De acuerdo? No vamos a hablar de estas situaciones porque no se han producido modificaciones a ese respecto, pero sí vamos a hablar de los decretos legislativos que en materia tributaria han sido dictados para atender esta coyuntura. Ahora, en primer lugar, las facultades en materia de política fiscal y tributaria específicamente fueron solicitadas para suspender temporalmente las reglas fiscales vigentes, es decir, básicamente las reglas que evitaban el exceso de gasto, ¿no? Las reglas fiscales vigentes, y establecer medidas para la reactivación de la economía nacional. Ese fue el primer punto de agenda en materia, esto es materia de política fiscal pura, ¿no? La segunda materia fue la relacionada a otorgar facilidades en el pago de las deudas tributarias administradas por SUNAT. Entendíamos que a través de algún tipo de fraccionamiento, y eso es efectivamente lo que ha pasado, y ya vamos a hablar de eso. También en materia o para modificar la legislación del impuesto a la renta en lo que respecta a pagos a cuenta, a arrastre de pérdidas, a plazos de depreciación y a gastos por donaciones. Se han hecho modificaciones en materia de pagos a cuenta, en materia de arrastre de pérdidas, en materia de plazos de depreciación, pero no se ha llegado a hacer modificación alguna en caso de gastos por donaciones, lo cual es severo, lo cual es serio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque finalmente no va a existir un incentivo para las empresas para realizar donaciones en esta situación tan difícil en la que nos encontramos. En el siguiente punto de agenda estuvo relacionado con el rediseño, la eliminación y o la modificación de los regímenes tributarios simplificados para las MIPES, es decir, modificar el régimen especial del impuesto a la renta, el régimen MIPE tributario o el régimen único simplificado, facultad que tampoco fue ejercida por el gobierno y por tanto ya no se va aparentemente, al menos a través del Poder Ejecutivo, salvo que vuelvan a pedir facultades o que el proyecto de ley correspondiente sea enviado al Congreso, no habría modificaciones al régimen tributario aplicable a las pequeñas y medianas empresas, lo que también resulta bastante severo, ¿no es cierto? Y resulta criticable también. ¿Por qué? Porque finalmente, si bien todas las empresas están padeciendo en esta situación, pues evidentemente son las MIPE las más golpeadas en razón de la espalda financiera más pequeña que van a tener en comparación a una gran empresa, ¿no? El siguiente punto estuvo relacionado con prorrogar y ampliar el plazo relacionado al régimen de recuperación anticipada del IGB. Eso sí se produjo, vamos a hablar de eso ahora. Y también el siguiente y último punto a través o por el cual se pidió, por el cual el gobierno solicitó facultades al Poder Legislativo, estuvo relacionado con la prórroga de plazos de autorización a SUNAT para ejercer funciones en el marco de la ley de firmas y certificados digitales. Esto para poder manejar las situaciones y las actuaciones de SUNAT de manera remota. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a hablar de los decretos legislativos que en materia tributaria han sido otorgados. ¿Correcto? Estos decretos, en primer lugar, estamos hablando, o vamos a hablar rápidamente en realidad, porque es un tema de política fiscal que no es de tanto interés para las empresas, pero estamos en lo que respecta a política fiscal, se publicó en primer lugar el decreto legislativo 1457, que fue publicado en el diario El Peruano el 12 de abril de este año.
A través de este decreto legislativo se estableció la suspensión temporal y excepcional de diversas reglas fiscales para el sector público no financiero por los años fiscales 2020 y 2021. Esa es básicamente la regla de deuda, la regla del resultado económico, la deuda del gasto no financiero del gobierno general y la deuda del gasto corriente del gobierno general. Es decir, básicamente se puede generar sobre esta base, se puede generar gasto más allá de los ingresos que obtenga el gobierno. Es decir, hay que abrir la caja fiscal para poder utilizar la necesidad o para poder atender la emergencia. Se dispone también o se dispuso también que en el marco macroeconómico multianual que fuera publicado o que será publicado en agosto de 2020, este sirva de base para la elaboración de los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2021. Es decir, las reglas de control fiscal, es decir, evitar el excesivo gasto fiscal por parte de la caja del Estado, ha sido levantado y ha sido suspendido por los años fiscales 2020 y 2021. ¿Para qué? De nuevo, para que el Estado meta plata al bolsillo del propio Estado y sobre eso, pues, genere el necesario incentivo a la economía para que se recupere. ¿De acuerdo? Esto es básicamente lo que ha ocurrido con este decreto legislativo. El siguiente decreto legislativo fue publicado el 10 de mayo del año 2020 y este ya tiene un contenido tributario propiamente dicho de interés para las empresas. Es el decreto legislativo 1487. El decreto legislativo 1487 establece un régimen de aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias administradas por la SUNAT. ¿De acuerdo? Siempre que estas deudas constituyan ingreso del Tesoro Público o de salud a efectos y tiene por finalidad el mitigar el impacto económico de las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria. Esto es básicamente un régimen de fraccionamiento y es un régimen de fraccionamiento especial y es un régimen de fraccionamiento especial aplicable en ciertos supuestos, ¿de acuerdo? Recordemos que un régimen de fraccionamiento lo que permite es, primero, suspender la cobranza coactiva de deudas que pueda mantener, una vez aprobado el fraccionamiento, se suspende la cobranza coactiva de las deudas que pudiesen estar manejadas administradas por SUNAT, y sobre eso, pues, se otorgan facilidades de pago para los contribuyentes. Las deudas que pueden ser objeto de acogimiento son aquellas administradas por SUNAT, incluyendo tributos internos, impuesto a la renta, impuesto general a las ventas y aduaneros, ¿de acuerdo? También deudas con salud que pudiesen tener las empresas. Y que siempre y cuando estas deudas sean exigibles hasta la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento. Aún exigibles, es decir, que haya vencido el plazo para cumplir con el pago de estas deudas. Aun cuando se hayan emitido resoluciones de determinación, resoluciones de multa, órdenes de pago, resoluciones de ejecución coactiva o estas deudas se encuentren impugnadas. Es decir, sea que tengamos una deuda ya vencida y que no hemos pagado, o que sea que contemos con una deuda ya contenida en una resolución de determinación, en una resolución de multa, en una orden de pago, se encuentre esa deuda en cobranza coactiva o incluso hayamos realizado la impugnación de esa deuda, en tanto el plazo para acogerse a el plazo, para cumplir con el pago de la deuda haya vencido, pues es posible acogerla al fraccionamiento siempre y cuando se cumplan con los demás requisitos. ¿De acuerdo? Ahora, en materia de pagos a cuenta, las deudas por tributos exigibles pendientes de pago en materia de pagos a cuenta son las que corresponden al pago a cuenta o a los intereses de los pagos a cuenta en el caso en el que hubiese vencido el plazo para presentar la declaración jurada anual y efectuar el pago de la regularización en el supuesto en el que no se hubiese presentado la declaración jurada anual. Es decir,
Si bien se pueden acoger pagos a cuenta, pero ojo, en el caso en el cual podamos tener adeudados pagos a cuenta de años anteriores, solamente se podrán acoger los intereses de esos pagos a cuenta, ¿ok? Ya el pago a cuenta en sí mismo de años anteriores no es posible que sea acogido. ¿Por qué? Porque bajo el artículo 34 del Código Tributario, esos pagos a cuenta en realidad ya no existen, se subsumen en la obligación principal de la obligación, en la obligación principal de la declaración jurada anual. ¿De acuerdo? En segundo lugar, respecto a los pagos a cuenta de los meses de enero, febrero y marzo de 2020, estos sí se pueden acoger en su integridad. Sin embargo, este acogimiento solamente será posible en tanto el plazo del aplazamiento, es decir, el diferimiento de pago o el fraccionamiento, venza hasta el 31 de diciembre de 2020. Por tanto, si necesitamos acoger un pago a cuenta del año 2020 en vencimientos más allá del 31 de diciembre de 2020, pues esto no será posible, ¿correcto? También se pueden acoger deudas por multas por infracciones cometidas o detectadas hasta el día anterior a la presentación de la solicitud. Cualquier deuda correspondiente a una infracción tributaria que podamos tener, ya sea que se haya cometido o detectado hasta el día anterior a la presentación de nuestra solicitud de acogimiento al fraccionamiento, puede ser materia de acogimiento. Y también se pueden acoger los saldos de aplazamientos y o fraccionamientos anteriores, sea que se encuentren en plazo, o sea, vigentes, o que se encuentren con causal de pérdida. ¿Correcto? En el caso de deudas aduaneras, se pueden acoger las deudas aduaneras de carácter tributario contenidas en liquidaciones de cobranza que se encuentren pendientes de pago a la fecha de presentación de la solicitud, vinculadas a resoluciones de determinación y o resoluciones de multa. Y también se pueden acoger los saldos de aplazamientos y fraccionamientos anteriores que se encuentren vigentes o que hayan sido perdidos por los contribuyentes. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué deudas están excluidas? Antes de entrar a las deudas que se encuentren excluidas, quiero entrar a quiénes son los sujetos que se pueden acoger al régimen de fraccionamiento especial que ha sido aprobado para esta situación excepcional. Primero, recordemos que las deudas que pueden ser acogidas son en general deudas tributarias exigibles, ¿no? a la fecha de presentación de la solicitud, incluyendo intereses de pagos a cuenta de ejercicios anteriores e incluyendo los pagos a cuenta de del año 2020, siempre y cuando el fraccionamiento venza hasta el 31 de diciembre de 2020. ¿De acuerdo? ¿Quiénes pueden acogerse al régimen de fraccionamiento? Se pueden acoger a este régimen de fraccionamiento, primero, aquellos sujetos que se encuentren inscritos en el ROC, ¿correcto? Segundo, aquellos sujetos que hayan presentado sus declaraciones juradas mensuales de los periodos de marzo y abril de 2020. Es decir, si nos hemos acogido a las prórrogas de plazo para la presentación de las declaraciones juradas mensuales de marzo y abril de 2020, de las que hablamos en nuestros seminarios anteriores, pues para podernos acoger al régimen de fraccionamiento, deberemos presentar las declaraciones mensuales de marzo y abril de 2020. El tercer requisito y el más importante es el haber disminuido en 2020 el monto que resulte de la suma de sus ingresos mensuales de marzo y abril en comparación con 2019. Es decir, este fraccionamiento no es para todos, es solamente para aquellos contribuyentes cuyos ingresos mensuales de marzo y abril de 2020 sean comparativamente menores a sus ingresos de marzo y abril de 2019. Entonces, antes de solicitar el acogimiento a este fraccionamiento, hay que hacer la comparación de
los ingresos mensuales de marzo y abril de 2020 contra los ingresos mensuales de marzo y abril de 2019. Si no ha habido disminución, ¿de acuerdo? Si no ha habido disminución, el contribuyente no puede acogerse al régimen de fraccionamiento aprobado por este decreto, por el decreto legislativo bajo comentario. El siguiente requisito, y también, el que también es un requisito muy importante, es que al día anterior a la fecha de presentación de la solicitud de fraccionamiento, el contribuyente no debe contar con un saldo mayor al 5% de la UIT en cuenta de detracciones y tampoco con fondos ingresados como recaudación, ¿de acuerdo? El 5% de una UIT son 215 soles. Es decir, si tenemos 215 soles o más en alguna cuenta de detracciones o en la cuenta de detracciones, no será posible acogernos al régimen de fraccionamiento. ¿De acuerdo? Tampoco se podrán acoger aquellos contribuyentes que mantengan saldos mayores al 5% de la UIT ingresados como recaudación. Recordemos que hay algunas causales que permiten a SUNAT sacar, extraer de la cuenta de detracciones los fondos allí depositados que son custodiados por SUNAT y que son empleados para el pago de deudas tributarias. ¿De acuerdo? En cualquiera de esos supuestos, pues el contribuyente no podrá acogerse a este fraccionamiento especial. Adicionalmente, el contribuyente que pretenda acogerse y que cumpla con los requisitos de los que estamos hablando, debe haber presentado todas las declaraciones que correspondan a la deuda tributaria por las que se solicite el fraccionamiento. ¿Correcto? Y además debe cumplir con entregar o formalizar la garantía cuando corresponda a esta en la forma, plazo y condiciones que establezca SUNAT. Es decir, también hay que presentar garantías en los supuestos en los que esto sea aplicable, ¿correcto? La garantía en general es aplicable en tanto la deuda exceda de 100 UITs. Ahora sí, vamos a volver a la diapositiva anterior que refería o que estaba relacionada a deudas excluidas. ¿Qué deudas tributarias no pueden ser materia de acogimiento al fraccionamiento? Primero, las deudas generadas por los tributos retenidos o percibidos, es decir, una empresa que retiene el impuesto a la renta de quinta categoría a sus trabajadores no podrá acogerlas al fraccionamiento, ¿correcto? Por ejemplo, retenciones por impuesto a la renta de pagos a no domiciliados tampoco podrán ser acogidas al fraccionamiento. Tampoco pueden ser incluidas en el fraccionamiento las deudas comprendidas en un procedimiento concursal o en un procedimiento de liquidación judicial o extrajudicial a la fecha de presentación de la solicitud. Es decir, si el contribuyente se encuentra en un procedimiento concursal o se encuentra en procedimiento o en etapa de liquidación, no podrá acoger las deudas que estén vinculadas a esos procedimientos en el fraccionamiento. Tampoco pueden ser acogidos los recargos a los que hace referencia la Ley General de Aduanas y tampoco los pagos del impuesto a la renta del 2020, los pagos a cuenta del impuesto a la renta de 2020, salvo la excepción de la que habíamos hablado de los meses de los pagos a cuenta de enero, febrero y marzo 2020. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es el plazo máximo de fraccionamiento? El plazo máximo de fraccionamiento es de 36 meses, ¿correcto? Ahora, el aplazamiento, como máximo, se puede solicitar por 6 meses. Y si lo que se solicita es un aplazamiento con fraccionamiento, solamente se puede solicitar como máximo 6 meses de aplazamiento y como máximo 30 meses de fraccionamiento. ¿Correcto? Ahora, notemos
que este fraccionamiento, en general, los fraccionamientos especiales aprobados en el pasado, no se aprueban fraccionamientos como este hace muchísimos años, pero en general los fraccionamientos tenían como plazo máximo 72 meses. Ahora estamos hablando de la mitad. ¿Correcto? Porque estimamos que porque lo que se pretende es que la situación termine en un plazo máximo de 36 meses, la situación de crisis. ¿De acuerdo? ¿Qué intereses aplican sobre este fraccionamiento? Los intereses serán equivalentes al 40% de la tasa de interés moratorio, que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigencia de la resolución de superintendencia que regule el régimen de fraccionamiento. Todavía no ha sido aprobada esta resolución de superintendencia y, por tanto, todavía no es posible solicitar efectivamente el fraccionamiento, ¿correcto? La resolución de superintendencia lo que va a hacer es va a aprobar el procedimiento específico para la presentación de las garantías, para la presentación de la solicitud, creará el PDT correspondiente, etc. ¿De acuerdo? El interés del aplazamiento es un interés mensual al rebatir diario y el interés del fraccionamiento es un interés al rebatir de carácter mensual. Lo relevante aquí es que el interés aplicable a las deudas fraccionadas es de tan solo el 40% de la tasa de interés moratorio. La tasa de interés moratorio, recordemos que es del 0.03% por día. ¿De acuerdo? La solicitud. La solicitud se presentará o se regulará su presentación a través de una resolución de superintendencia. El plazo para presentar esta solicitud de acogimiento se iniciará en la fecha de entrada en vigencia de la resolución de superintendencia hasta como máximo el 31 de agosto del año 2020. Es decir, en las próximas semanas, SUNAT debe estar publicando la resolución de superintendencia para facultar a los contribuyentes a que inicien su acogimiento a este régimen de fraccionamiento. La presentación de la solicitud de acogimiento al régimen de fraccionamiento conlleva el desistimiento de la impugnación de las deudas incluidas en dicha solicitud. Ahora, esto es, si queremos acoger una deuda que esté en reclamación o en apelación, pues podremos hacerlo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la sola situación de presentar el acogimiento implica que en automático se considere que nos hemos desistido de la pretensión al respecto de las deudas cuyo acogimiento estamos solicitando. Entonces, eso es importante. Aquellos contribuyentes que puedan acogerse y que tengan deudas tributarias que se encuentren en reclamación o en apelación, ya sea ante SUNAT o ante el Tribunal Fiscal, pues deberán valorar exactamente si desean ese acogimiento. ¿Por qué? Porque el acogimiento, de nuevo, implicará el desistimiento automático de aquellas deudas contenidas en los procedimientos de reclamación o de apelación. Siguiente norma. La siguiente norma que ha sido publicada es aquella contenida en el Decreto Legislativo 1471, que fue publicada el 29 de abril del año 2020. A través de este decreto legislativo se aprobó la suspensión y reducción de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Recordemos que el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta regula los pagos a cuenta aplicables a los contribuyentes perceptores de rentas de tercera categoría. ¿De acuerdo? Sin embargo, en el caso de aquellos sujetos que requieran la reducción del coeficiente aplicable o la suspensión del pago a cuenta aplicable, estos tienen que cumplir en principio con las regulaciones contenidas en ese mismo artículo 85. Sin embargo, en razón de esta situación excepcional, se ha publicado y se ha incluido en la Ley del Impuesto a la Renta una 53ª disposición transitoria y final, en virtud de la cual se permite de manera excepcional
suspender o reducir los pagos a cuenta del impuesto a la renta solamente por los periodos de abril, mayo, junio o julio de 2020. Es decir, esta modificación respecto a suspensión y o reducción de pagos a cuenta solamente es aplicable para los pagos a cuenta de abril, mayo, junio o julio de 2020. Más allá de eso, se agota esta norma, ¿correcto? Ahora, ¿qué implica esta regulación? Esta regulación lo que implica es que se requiere, o para aplicar esta regulación, lo que se requiere es comparar los ingresos netos obtenidos en los periodos de abril, mayo, junio y o julio de 2020 con los ingresos netos de esos periodos del ejercicio 2019. ¿De acuerdo? Y ya vamos a ver cada uno de los supuestos para verificar cómo es que se produce o esta suspensión o esta reducción de pagos a cuenta. Ahora, en el caso en el cual un contribuyente no hubiese obtenido ingresos en 2019, la comparación se realiza con el mayor monto de los ingresos obtenidos en enero y febrero de 2020. Es decir, si tenemos un contribuyente que inició operaciones en enero de 2020, pues habrá que comparar el ingreso de enero de 2020 o el ingreso de febrero de 2020 con los ingresos de marzo, abril, mayo, junio y julio para ver si es que se ha producido una reducción. De no haberse obtenido ingresos en todo 2019, ni en enero ni en febrero de 2020, el pago a cuenta ya se determina sobre la base del procedimiento establecido en el artículo 85, es decir, con nuestro coeficiente, con nuestro 1.5%, multiplicando, ¿no?, a ese coeficiente o a ese porcentaje, a ese coeficiente, un factor del 0.5846. Es decir, si no han habido ingresos en todo 2019 y tampoco en enero y en febrero, ya se toma el coeficiente o el porcentaje que nos toca y se multiplica por el factor de 0.5846 de manera directa. En ese caso, no hay que hacer comparación. Ahora, si en los periodos de 2020, en comparación con los mismos periodos de abril, mayo, junio y julio de 2019, se produjo una reducción de más del 30% en los ingresos, se produce la suspensión del pago a cuenta. ¿De acuerdo? Es decir, hacemos la comparación de los ingresos reconocidos, obtenidos en abril, mayo, junio y julio de 2019 con los ingresos en abril, mayo, junio y julio de 2020, y si la reducción es de más del 30% en cada periodo, y la comparación se hace periodo con periodo. Entonces, abril de 2019 con abril de 2020. Se suspende, si la reducción es de más del 30%, se suspende el pago a cuenta. Si el ingreso neto de los periodos del 2020 disminuyeron en hasta un 30%, es decir, si la reducción fue de 0% de poco más del 0% hasta el 30%, se continúa con el pago a cuenta. Sin embargo, el factor para la determinación del pago a cuenta se multiplica por 0.5486. ¿Correcto? En el caso en el cual los ingresos netos de los meses de 2020, que son materia de esta legislación, abril, mayo, junio y julio de 2020, no disminuyeron frente a los de 2019, el pago a cuenta se calcula de manera normal, es decir, bajo la regulación general del artículo 85 del impuesto a la renta. Es decir, ni se disminuye el pago a cuenta ni se suspende. ¿De acuerdo? Esto es lo que teníamos por pagos a cuenta. Lo importante es que no se trata de una legislación de carácter general para los pagos a cuenta de todo 2020. Es solamente una legislación especial para los pagos a cuenta, de nuevo, de abril, mayo, junio y julio de 2020, y debemos hacer una comparación mes a mes.
Es decir, abril 2019 con abril 2020, mayo 2019, mayo 2020, junio 2019, junio 2020 y así hasta el mes de julio de este año, ¿correcto? La siguiente norma es la que está contenida en el Decreto Legislativo 1481, que fue publicada en el diario El Peruano el 8 de mayo del 2020 y relacionado al arrastre de pérdidas de tercera categoría. Recordemos que, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley del Impuesto a la Renta, en el sistema A, los contribuyentes perceptores de rentas de tercera categoría tienen la posibilidad de arrastrar por 4 años, las pérdidas que hayan podido originar y que hayan podido originar en un año determinado. Es decir, si en el año 2018, por ejemplo, se generaba una pérdida, por el año se podía producir el arrastre, por el año 19, 20, 21 y 22, ¿correcto? Es decir, más allá de eso, en el sistema A ya no era posible hacer el arrastre de pérdidas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la pérdida se perdía la posibilidad de continuar compensando ese resultado negativo. ¿De acuerdo? Sin embargo, en base a esta modificación, aquellas pérdidas de fuente peruana de tercera categoría que se obtengan en el 2020 podrán acogerse o podrán arrastrarse ya no por 4 años, sino por 5 años, por 5 años que se computarán a partir del 2021, ¿correcto? Entonces, el cómputo ya no es de 4, pero solamente para las pérdidas de 2020, ¿de acuerdo? La ayuda es, bueno, no es, desde mi punto de vista, esta no es una salida muy inteligente tampoco, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, lo relevante aquí es que el arrastre de pérdidas, por pérdidas que se hayan computado o que se hayan generado en 2020, solamente podrán ser reconocidas por 5 años. Ya no 4, sino por 5 años. Será, es decir, 2021, 2022, 2023, 2024 y hasta 2025. El saldo que no resulte compensado una vez que hayan pasado estos 5 años ya no podrá computarse para ejercicios siguientes. ¿De acuerdo? El régimen B, es decir, aquel que permitía la compensación de pérdidas hasta un 50% de las rentas generadas en los ejercicios posteriores, aquel en que se produjeran las pérdidas, no son reconocibles, no son modificables, perdón, no se ha modificado. ¿Correcto? Ahora, luego se ha publicado también el Decreto Legislativo 1488. El Decreto Legislativo 1488, publicado el 10 de mayo del 2020, aprueba un régimen especial de depreciación. ¿De acuerdo? Que a través de este régimen especial de depreciación se extiende de manera excepcional y temporal esta depreciación para los contribuyentes del régimen general del impuesto a la renta. ¿Correcto? Este régimen implica que en el caso de las edificaciones, a partir de 2021, se podrán depreciar estas edificaciones a una tasa del 20% anual. ¿De acuerdo? Siempre y cuando los edificios y construcciones sean destinados íntegramente a las operaciones del contribuyente y que el edificio o la edificación cumpla con los siguientes requisitos. Que la construcción se hubiera iniciado a partir del 1 de enero de 2020 y que al 31 de diciembre de 2022 la construcción tenga un avance de obra mínimo del 80%.
¿correcto? Es decir, no se produce una modificación del régimen de depreciación de edificios y construcciones para inmuebles actualmente en depreciación, sino solamente para aquellas construcciones que hubiesen iniciado a partir del 1 de enero de 2020 y que al 31 de diciembre de 2022 tengan como mínimo un avance de obra del 80%. ¿Correcto? Asimismo, a partir de 2021 se modifican los porcentajes de depreciación de equipos de procesamiento de datos, de maquinaria y equipos y vehículos de transporte terrestre, siempre y cuando estos hayan sido adquiridos en 2020 y 2021, según el detalle que vemos en esta diapositiva. Es decir, aquellos equipos de procesamiento de datos que hayan sido adquiridos o que se adquieran ya sea en 2020 o en 2021, a partir de 2021, la depreciación será de un máximo del 50% anual. Y en el caso de maquinaria y equipo, la depreciación será de un máximo del 20% anual. En el caso de vehículos de transporte terrestre, excepto ferrocarriles, con tecnología Euro 4, Tier 2 y EPA 2007, que sean empleados por empresas autorizadas y que presten el servicio de transporte de personas y o mercancías en los ámbitos provincial, regional y nacional, la depreciación será de máximo 33.3%. Y en el caso de vehículos de transporte terrestre de carácter híbrido, es decir, con motor de émbolo y motor eléctrico o de motor eléctrico, la depreciación será de hasta un máximo del 50%. ¿De acuerdo? Ojo, pero todos estos activos tienen que haber sido adquiridos entre los años 2020 y 2021. Y esta depreciación es aplicable a partir de 2021. Siguiente norma. Esa que corresponde al decreto legislativo 1463. El decreto legislativo 1463 fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 17 de abril del año 2020. A través de este decreto legislativo se prorroga el régimen de recuperación anticipada del IGB hasta el 31 de diciembre de 2023. Pero el régimen de recuperación anticipada del IGB que se modifica o que se prorroga es aquel que corresponde a aquellos contribuyentes que adquirieran bienes de capital nuevos, ya sea en compras locales o importadas, siempre y cuando los ingresos de estos contribuyentes no superaran las 300 UITs. ¿De acuerdo? Es decir, el régimen de recuperación anticipada, que es materia de prórroga, es aquel que era solamente aplicable a los contribuyentes con ingresos de hasta 300 UITs. Sin embargo, se ha hecho una modificación. La primera modificación es que de manera excepcional, este régimen de recuperación anticipada, que consiste, de nuevo, en la devolución del crédito en efectivo, del crédito fiscal que hubiese sido generado por la adquisición de bienes de capital nuevos, podrá ser aplicable a aquellos contribuyentes con ingresos mayores a 300 UITs y hasta 2.300 UITs, ¿de acuerdo? Siempre y cuando el acogimiento para estos contribuyentes con ingresos mayores a 300 UITs y hasta 2.300 UITs se produzca por bienes de capital nuevos adquiridos entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, ¿correcto? Es decir, para aquellos contribuyentes con ingresos de hasta 300 UITs, el régimen se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023. Pero para aquellos contribuyentes con ingresos de más de 300 UITs al año y hasta 2.300, el régimen es aplicable solamente hasta el 31 de diciembre de 2021. ¿Correcto? Esto lo que busca es fomentar la
la adquisición de bienes de capital nuevos por parte de empresas de tamaño mediano, ¿de acuerdo? Con el incentivo de la devolución del impuesto general a las ventas que hubiese grabado esa adquisición, la devolución en efectivo, ¿correcto? Los requisitos para acceder al régimen es que el contribuyente tiene que estar acogido al régimen general del impuesto a la renta o al régimen MIPE tributario y tener el estado de RUC activo durante los 12 meses previos a la solicitud, no tener la condición de no habido o no hallado en el RUC, haber presentado sus declaraciones del IGB correspondientes a los últimos 12 meses previos, no tener deuda exigible coactivamente ante SUNAT a la fecha de solicitud, llevar registro de ventas y registro de compras de manera electrónica y sus comprobantes de pago y notas de crédito y notas de débito que sustentan la adquisición de bienes de capital nuevo, así como los documentos emitidos por SUNAT que acrediten el pago del IGB de importación hayan sido debidamente anotados en su registro de compras. ¿Correcto? El monto a devolver se determina en cada mes, considerando los comprobantes de pago, las notas de crédito, las notas de débito y los documentos que acreditan el pago del IGB de importación anotados en el registro de compras. El crédito fiscal que no hubiera sido agotado como mínimo en 3 meses siguientes a su anotación en el registro de compras puede ser materia de devolución, siempre y cuando no se haya determinado impuesto a pagar en los últimos 3 meses. Se sumará el crédito fiscal de las importaciones y de las compras locales y ese será se sumará el crédito fiscal de las importaciones y compras locales de bienes de capital nuevos realizadas en el periodo de la solicitud de devolución y ese será el monto de la devolución. ¿Correcto? El monto de la devolución no puede ser inferior a una UIT. ¿De acuerdo? Es decir, habrá que acumular IGB por adquisición de bienes de capital nuevos con por lo menos un valor de 4.300 soles en 2020 para poder pedir la solicitud de devolución. Esta solicitud de devolución se produce a través del formulario 4949, al cual hay que adjuntar el detalle de determinación del monto del crédito fiscal cuya devolución se solicita y la relación de comprobantes de pago, notas de crédito y notas de débito y los documentos que acrediten el IGB de importación para efectos de la devolución. ¿De acuerdo? El formulario 4949, recordemos, es el formulario solicitud de devolución físico, pero que ya desde hace algunos días se puede presentar de manera virtual a través de la mesa de partes virtual de la SUNAT. ¿De acuerdo? Finalmente, vamos a hablar rápidamente de esta prórroga de la autorización a SUNAT de la ley de firmas. El decreto legislativo 1462 prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 lo dispuesto en la cuarta disposición complementaria transitoria y final de la ley 27269, en virtud de la cual se autoriza a SUNAT para ejercer funciones de entidad de registro o de verificación para el Estado, facilitando a las personas y empresas que generen ingresos netos de hasta 300 UITs la obtención de certificados digitales para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Y a partir del 1 de enero de 2022, la SUNAT podrá continuar con sus funciones de entidad de registro o verificación siempre que haya cumplido con los procedimientos de acreditación respectivos hasta el INDECOPI, ante el INDECOPI, perdone. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ocurre que esto es esta facultad para que SUNAT pueda verificar las firmas electrónicas o los certificados digitales de firma a aquellos contribuyentes a efectos de poder hacer remota su atención. Todo esto está relacionado con la aprobación o con la creación de esta mesa de partes virtual y la posibilidad de tramitar y de realizar los trámites ante SUNAT de manera virtual y ya no presencial. ¿Correcto? Punto final. El punto final, antes de pasar a las preguntas,
ese relacionado a los diversos proyectos de ley que están en materia tributaria. Y aquí tengo una diapositiva. En el webinar pasado hablé un poco de los impuestos a las grandes fortunas y aquí los estamos mencionando. Afortunadamente no han habido muchos movimientos a este respecto. ¿Por qué? Y digo, ¿por qué digo afortunadamente? Porque como les comentara en nuestra conversación anterior, pues lamentablemente la redacción de estos proyectos es bastante mala. Y bueno, en cualquier supuesto, lo que van a terminar generando, en mi opinión, este tipo de proyectos es, primero, que las grandes fortunas no paguen, porque las grandes fortunas tendrán la posibilidad de legítima y válidamente realizar acciones y actuaciones que permitan escapar de este tipo de impuestos, ¿de acuerdo? Generando, por ejemplo, cambios de domicilio fiscales de los titulares, cambio de legislación o de jurisdicción en las que se encontrarán los activos o los patrimonios, etcétera. Con lo cual, de forma absolutamente legítima, se podrá una gran fortuna escapar de una aplicación de una norma de esta naturaleza. ¿De acuerdo? Sí, en cualquier caso, hay también algunos otros proyectos que están vinculados con medidas relacionadas con la suspensión de los cobros forzosos de deudas tributarias para pequeñas empresas y además también una norma que permite o que aprueba unas medidas para reactivar la economía generando la suspensión de fiscalizaciones a las pequeñas empresas por un plazo de hasta 3 años. ¿De acuerdo? Una rápida opinión a este respecto. Yo creo que este tipo de iniciativas legislativas pues no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? No tiene mucho sentido porque el incentivo a la economía no está dado por que haya o no haya fiscalización. El incentivo a la economía está dado porque primero, porque la fiscalización sea eficiente. Segundo, porque la base tributaria esté debidamente cubierta, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente la reactivación de la economía se produce sobre la base del dinamismo de la economía y el dinamismo de la economía se va a producir conforme la gente salga a gastar. Y eso no va a estar relacionado con la fiscalización, sino va a estar relacionado con el disponible que la gente tiene para efectos de satisfacer sus necesidades. O sea, eso es simplemente. No creo que tengamos una ley que impida la aplicación de multas o impida la aplicación de fiscalizaciones genere una gran ayuda para las pequeñas y medianas empresas, porque la pequeña y mediana empresa en general que mantiene sus cosas ordenadas no debe tener que preocuparse ni ahora ni en ninguna circunstancia frente a una fiscalización, porque las fiscalizaciones en general se producen con poca frecuencia en la pequeña empresa y cuando se producen en general son bastante rápidas. Pero bueno, esto era lo que tenía pensado y ahora vamos a pasar a las preguntas en caso que tengan alguna. Quiero abrir aquí el... Perdón, Edgardo, disculpa que había perdido la señal. Gracias. Sí, y estoy por acá de vuelta. Sí, Quería revisar. ya hemos concluido con la exposición, estamos para las preguntas. Sí, acá hemos recibido un par de preguntas. Igual los invito a que nos continúen enviando algunas consultas que tuvieran por el chat de la plataforma, si gustan aprovechar este espacio. Todavía tenemos algunos minutos, ¿verdad, Edgardo? Tú me comentarás Sí, por supuesto. cómo estamos de tiempo. A ver, acá nos preguntan,
A ver, creo que son dos preguntas en una. Pregunta por el fondo reactiva que reciben las empresas, ¿se podrá usar para pago de impuestos, PLAME, IGB, renta, etcétera? No hay una prohibición expresa, pero el destino del fondo reactiva es para capital de trabajo, ¿no? No hay una prohibición expresa, pero el fondo reactiva Perú es para capital de trabajo. Y nos preguntaban también por el caso de las detracciones, si también, que es de naturaleza tributaria, si se puede pagar también con el fondo reactiva, si hay alguna precisión sobre eso. No hay una prohibición expresa, pero de nuevo, el fondo reactiva Perú es para capital de trabajo. Voy a traer la pistola para aplicarles porque no me han respondido. Perdón. Ya. No te preocupes, no te preocupes. Mientras sea. Vamos a esperar un momento y volvemos con Edgardo. Listo. Muchísimas gracias. Edgardo. Perdone, pero tengo No una te persona preocupes, que más bien nos avisas si tienes todavía unos minutos. Han llegado algunas preguntas. Ya estoy, sí, por favor. Ya, a ver, nos preguntan, a ver, ¿la nueva ley de fraccionamiento y aplazamiento es aplicable para las personas naturales sin negocio? No. Después nos preguntaban también, acá hay una última pregunta, PLAME, declaración jurada meses de marzo y abril, ¿hay sanciones si se presentó declaración jurada PLAME fuera de plazo? Entendería que estamos en el caso de aquellos sujetos que tienen ingresos superiores a las 5.000 UITs que todavía que ya vencieron, ¿correcto? En realidad, no hay una sanción porque recordemos que se han suspendido la aplicación de sanciones tributarias hasta el fin de la emergencia. Es decir, en tanto la regularización de estas declaraciones sea realizada hasta el 30 de junio de este año, que es cuando en teoría culmina el estado de emergencia, pues no habrán infracciones, no se sancionarán las infracciones tributarias. Muchas gracias, Edgardo, nuevamente por el tiempo. Vamos a compartir la presentación el día de mañana con los participantes, si te parece. Por supuesto. Y bueno, está el contacto por si gustan realizar alguna consulta directamente. Y agradecerte nuevamente, Edgardo, por el tiempo. Bueno, las disculpas del caso de nuestra gerente general, Corinne Schirmer, que tuvo que desconectarse al inicio, ha tenido algunos problemas con su conexión. Y bueno, les hace llegar las disculpas del caso. Y agradecer nuevamente al estudio Berninson y Benavides por el apoyo a todas nuestras actividades, ¿no? Y a todos por siempre conectarse a nuestros webinars. Pueden seguir nuestras actividades a través del Facebook de la Cámara de Comercio Suiza en el Perú para enterarse de los próximos eventos. Edgardo, nuevamente muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Hasta luego.